El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia Local para dar cumplimiento a la reforma nacional en la materia que ordenaba la extinción de los organismos en el país en un plazo que vence en el mes de junio. Con la oposición del PRI y el PAN, el resto de los partidos autorizó que sea la Contraloría del Estado la que asuma las funciones de la institución que era garante de la transparencia y la protección de datos personales. Especialistas en el tema consideran que esta fórmula convierte a los sujetos obligados y al gobierno mismo en juez y parte. Habíamos acordado una segunda parte sobre el tema de la transparencia. La primera vez nos encontramos en enero de este año y ahora que tenemos noticias frescas vamos a hablar sobre la transparencia de nuevo en México. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Marcela Aguilar Arévalo, ella es presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, el ITEI. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un gusto de nuevo estar acá con el auditorio. Vicente Viveros Reyes, él es presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Vicente, bienvenido. Carlos, un gusto como siempre. Francisco González Vallejo, académico, representante de la UDG en el Instituto de Transparencia, el ITEI. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Y Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del ITESO. Jesús, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias. A ver, Marcela, pues tenemos noticias frescas, efectivamente. Ya el Congreso del Estado, como escuchábamos en la cápsula, terminó decidiendo eliminar ya el Instituto de Transparencia. Así es, Carlos. Pues como sabemos, la primera vez que nos reunimos acá contigo, estábamos todavía esperando las leyes secundarias, las leyes generales a nivel federal, para que los congresos estatales pudieran armonizar la legislación en la materia. En el caso de Jalisco, en días pasados, el martes, se aprobó ya por el Pleno del Congreso esta reforma constitucional para el Estado de Jalisco que, pues como escuchamos en la introducción, pues ya desaparece por completo el ITEI. No obstante, pues lo hace, como quien dice, a pies juntillas de lo que se estableció en el nivel federal. En los estados, por ahí, las leyes permitían que los congresos pudiera haber por ahí un poco pues de avance o tenían un espacio para poder innovar en algunos aspectos. Lamentablemente, por lo menos en el caso de la reforma constitucional, esto no sucedió y habrá que esperar nuevamente 90 días para ver qué sucede con las leyes generales. Muy bien, Vicente, habíamos escuchado versiones de que iban a sustituir digamos, este sistema de transparencia en Jalisco por algo más novedoso, etcétera, pero que iba a seguir siendo independiente, pero parece que no fue así. No, Carlos, la reforma constitucional quedó corta en esa parte de innovación. Hay que aclarar algo. La reforma federal no da mucha posibilidad, bueno, no da ninguna posibilidad de que el ITEI siguiera viviendo. Eso tenía que suceder. Lo que se discutió en los foros que se realizaron desde febrero hasta mayo era la posibilidad de que el ITEI viviera hasta diciembre, por una razón muy sencilla: el tema de la planeación presupuestal para el 2026. La Contraloría tiene que asumir la función del ITEI en cuanto al Ejecutivo y los 125 municipios del Estado, y lo pertinente hubiera sido que pudiera haber hecho una planificación presupuestal de capacidades humanas, institucionales, edificio, dónde, cómo, cuándo, durante todo este año, para que en el 1 de enero del 26 arrancara ya con una estructura mucho más elaborada, al igual el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos constitucionales autónomos, que serán mini CITEIs en cada una de estas instancias. Esa era la principal virtud que nosotros pugnábamos porque estuviera en la reforma constitucional. No se logró, aunque hay que también que decir, de pronto eliminaba el ITEI de un día para otro. En la primera versión de la reforma constitucional no teníamos ITEI a partir del 1 de julio a más tardar. Ya con la modificación que hicieron las diputadas y los diputados, son 90 días, hasta 90 días. Entonces, ahora habrá que ser innovadores en cuanto a la ley secundaria, la ley de transparencia del Estado, para tratar de dar la mayor independencia sin dejar de tener en cuenta que será un organismo de la Contraloría del Estado de Jalisco. Muy bien, Francisco, el plazo fatal que hablaba la reforma constitucional, tengo entendido, era en junio, ¿no? Sí. 21 de junio. Para la reforma. Para la reforma. No para desaparecer obligatoriamente. De acuerdo, pero para armonizar al menos la reforma. ¿Este fue el mejor camino?
No, ya lo acaba de señalar Vicente. Una de las cuestiones que no incorporaron fue algo que suena muy administrativo, pero es fundamental porque puede haber un espacio de tiempo de ajuste en el que entonces las personas no puedan acceder a la información de manera más fluida, como al menos como se hace ahora, que no es del todo fluida. O sea, hay que reconocer que el esquema actual presentaba problemas, pero no era para desaparecer ahorita, que ya eso lo discutimos en el programa pasado. Pero bueno, podía presentarse problemas para acceder a la información debido a esta adaptación que no se da el espacio para que ocurra en las nuevas autoridades garantes. Como bien lo dice Vicente, cada municipio. Sujeto obligado, no, en el caso de los municipios no. Cada sujeto obligado, o sea, los tres poderes, claro, los organismos autónomos, van a tener que generar internamente espacios de garantía. No se llaman órganos garantes porque son autoridades garantes, porque lo que hacen es que dentro de ellos, la parte del órgano interno de control, de sus controlorías, van a ejercer como órgano garante, se puede decir. De acuerdo. Los ayuntamientos no. Para los casos de los ayuntamientos es la Contraloría del Estado, violando el 115, y creo que sí lo alcanzamos a mencionar el programa pasado, va a ser la que ejerza las funciones de autoridad garante. O sea, un órgano del Poder Ejecutivo le va a ordenar a los municipios, que es otro orden de gobierno, le va a ordenar a los municipios entregar o no entregar la información, cuando estos la nieguen. Bueno, entonces la reforma no hizo eso, de dar ese espacio de tiempo para que la Contraloría aprendiera, incorporara recursos humanos, etcétera. No hizo otra cosa que estábamos trabajando este grupo de ciudadanos comprometidos con el tema, en el que hemos estado trabajando más o menos 40 personas, a veces más, a veces menos, que era incorporar la participación ciudadana, claro, temas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como inteligencia artificial para poder proporcionar más fácilmente la información. No, agarraron y se pusieron de acuerdo Morena, MC, y vámonos haciendo lo que nos piden a nivel federal, que es armonizar su reforma constitucional nacional con la local. Muy bien. Y Jesús, por ejemplo, mencionaba Vicente y también Paco, el hecho del tema administrativo, que es muy importante. Pero yo pensaría, como simple ciudadano, que también había un rezago de asuntos que resolver por el Instituto de Transparencia, que tan solo con eso habría que darle tiempo a que lo resolviera. Sí, totalmente. Ahí ya tiene esto que ver con una cuestión de garantizar derechos. No tengo el dato exacto, lo busqué y son aproximadamente 8,000, un poco más, asuntos que están por resolverse. Y eso también complica la parte de la transición. Pero me parece que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta y que hemos perdido de vista. No solo los problemas de esta transición mal hecha desde el Congreso y de esta rudeza innecesaria, diría yo, de dejar de lado los foros que el propio gobierno del Estado organizó, los diálogos por la transparencia y demás. Malo. Pero el costo de oportunidad de replantearnos para qué la transparencia, eso sí es lo que tendría que haber estado en la reforma constitucional. Hace 25 años, lo veíamos desde el programa anterior, la transparencia funcionaba para abrir el espacio de la autoridad que tenía cerrado, opaco, y poder ejercer otros derechos. Tener claridades sobre el derecho al voto, tener claridad sobre la deuda pública, que no se sabía cuánto gana el gobernador, diría Vicente. Eso fue hace 25 años. Hoy los problemas tienen que ver con otra cosa y no nos dimos el tiempo para decir transparencia, ¿para qué? Puntualmente, y ya comentaré esto más adelante, la calidad de la información. Hoy por hoy, desde la autoridad, desde el gobierno, se privilegia la polarización y la posverdad. La posverdad entendida como no reconocer los hechos objetivos, ciertos. Y si no tienes hechos fácticos, reconocidos, básicos, que desde el propio gobierno te pongan un piso parejo, y además tampoco tienes información objetiva, ¿qué está pasando? Pues el debate público y todo el derecho a la información se malogra, no sirve. Eso es lo que teníamos que haber estado discutiendo ahora para evitar estrategias de manipulación, de posverdad, de polarización, que solo sirven a intereses de gobierno. Muy bien. Marcela, el gobierno federal, a la hora de hacer esta reforma, bueno, ya aplicar la reforma, deja en manos de un
un ente del Poder Ejecutivo la supervisión, la revisión de este tema de transparencia. Parece que en Jalisco, en las prisas de armonizar, entre comillas, replicaron el modelo también federal, ¿no? Porque es la Contraloría la que va a revisar. Sí, completamente. Y como ya lo mencionaba Vicente, no había manera de no eliminar la autonomía y no eliminar al ITEI. No obstante, aquí había como muchas posibilidades de innovar. En el caso de esta como transición u homologación, en el caso federal, lo que hizo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue crear un órgano desconcentrado, Transparencia para el Pueblo, que fungirá como la parte garante a nivel federal. En el caso de Jalisco, el dictamen que se aprobó en el Congreso en días pasados no menciona la creación de este organismo desconcentrado. Igual habrá que esperar las leyes generales, pero evidentemente sería sumamente relevante e importante que sí se creara una instancia responsable, porque como quien dice, garantizar estos derechos pues no es pues cosa sencilla, y como ya lo mencionó también Jesús, hay un montón todavía de recursos de inconformidad que presentan los ciudadanos en caso de que no se les haya otorgado la información. Otra cosa que me parece relevante mencionar fue que en los transitorios de la ley general a nivel federal se menciona que durante 4 meses tú no puedes presentar amparos, ¿no? Entonces todavía estamos en ese periodo de esos 4 meses en los que pues, las personas no se pueden amparar, y al eliminar el INAI, que fungía como última instancia para la resolución de inconformidad, no sabemos ahora qué va a pasar, por ejemplo, cuando en el estado de Jalisco, si existiera un órgano desconcentrado y este órgano desconcentrado emitiera una resolución, por así decirlo, que le diera la razón al sujeto obligado. O sea, pongo un ejemplo para que a lo mejor el auditorio lo entienda. Si yo solicito información, no sé, al CIAPA, y el CIAPA me dice, oye, pues ¿sabes qué? No tengo esa información y no te la puedo dar, entonces yo me puedo inconformar ante la Contraloría. Sí, o sea, ante la Contraloría ahora va a ser quien resuelva. Pero no hay otra instancia. Exacto, no hay otra instancia, además, como de la Contraloría, claro, que pueda hacer estas funciones. En el caso de una inconformidad con la resolución. Exactamente. Bueno, un dato nada más para agregar. En el caso de la reforma que estábamos trabajando, este grupo de Compromiso Jalisco, por ahí mencionábamos o estábamos dialogando la idea de que incluso fuera el Tribunal de Justicia Administrativa quien pudiera. Exactamente. Digo, todavía no es un hecho, pero bueno, o sea, oportunidades de innovar había algunas. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. La reforma aprobada establece que las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información serán absorbidas por la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo. Este nuevo órgano contará con una sola figura comisionada y operará bajo una estructura reducida. Con esta decisión se disuelven instituciones que desde 2002 habían garantizado el derecho ciudadano a saber. La nueva estructura centralizada promete eficiencia y ahorro de recursos, pero especialistas y activistas advierten que podría debilitar gravemente los contrapesos democráticos y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos. En el limbo, la transparencia en México es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Vicente, antes de entrar más en materia, te quiero hacer una pregunta, o más bien una acotación para la gente que nos está escuchando, algo que dijo Paco, de que no se incluye la figura de los ciudadanos en esta nueva estructura. ¿Cómo funcionaba el anterior sistema? ¿Cómo participaban los consejos consultivos, todo eso? Bueno, hay que decir que Jalisco siempre innovó, que tenía sus ventanas de oportunidad en cómo elegía primero a las y los ciudadanos que integraban el pleno del Instituto de Transparencia. Es decir,
la primera cernida la daba el Consejo Consultivo del ITEI, las ciudadanas y los ciudadanos representados, hay universidades, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, eran quienes recibían las solicitudes de quienes, como Paco y un servidor, aspirábamos al ITEI. Y teníamos que cumplir con ciertos requisitos que tenía que validar el Consejo Consultivo, y solamente de los nombres que el Consejo Consultivo definiera, pasaban al Congreso del Estado para ser evaluados con un examen. Y con otra serie de requisitos. Entonces, hay que decir que en Jalisco la figura, el único estado que tenía este tipo de figuras en la que la ciudadanía intervenía directamente para la elección de las comisionadas y los comisionados del Instituto de Transparencia. Yo espero que no se pierda del todo. La verdad es que nosotros vamos a pugnar este grupo que hemos mencionado todos de Compromiso Jalisco, porque el Consejo Consultivo se mantenga y sea invitado permanente en el subsistema de transparencia, que es como el órgano rector de la transparencia en Jalisco, y que el Consejo Consultivo forme parte de él. Tenemos la discusión jurídica si puede pertenecer de manera integral o tendrá que ser como invitado permanente. Todavía ahí estamos tratando de dirimir, porque nos hemos encontrado en el camino con muchos callejones sin salida jurídica, y ahí andamos viendo cómo plantearlo nosotros y después cómo lo traducen las y los diputados. Ahora, respecto al tema del órgano federal, que va a ser... mencionaba hace un momento Marcela, supuestamente un órgano autónomo, etcétera, con un nombre, Transparencia para el Pueblo, algo así. El ponerle pueblo a las cosas no lo hace independiente, Vicente. No, de ninguna manera. No, y no va a ser autónomo. Por el contrario, bueno, ya es un asunto de preferencias de cada uno de quienes nos ve y nos escucha, pero no, yo creo que se ha abusado del nombre de pueblo para tratar de esconder otros intereses, porque, por ejemplo, será un organismo unipersonal. Antes había 7 comisionados y hoy será una sola persona la que defina. Una sola persona nombrada en sus facultades legales, eso no lo podemos negar, pero por la secretaria de la Función Pública, de la Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces no hay una consulta de la sociedad para ver quién fue electo. Esa parte ciudadana se perdió totalmente. También he de decir que la persona que encabeza la Transparencia para el Pueblo es una persona que sabe del tema. Ella fue comisionada del Instituto de Oaxaca, de Transparencia de Oaxaca. No llega alguien inexperto, eso ya se agradece, pero sin ningún otro tipo de participación más que en una decisión ejecutiva. También esperamos poder incorporar un esquema de selección similar al que se tenía para ser integrante del ITEI, en donde haya participación ciudadana y haya deliberación pública y se conozcan bien los perfiles y se pueda discutir con ellos quién encabece unipersonal o tal vez incluso hasta con 3 personas. Francisco, hace un momento decía Jesús algo que es fundamental, el tema de la transparencia. Más allá de la estructura, etcétera, etcétera, lo que está en juego es la transparencia finalmente, ¿no? Por supuesto, y además él hablaba de la transparencia, ¿para qué? Porque parte del cuestionamiento del que se partió por el presidente de la República del sexenio anterior, Andrés Manuel López Obrador, tenía que ver con si la transparencia como estaba diseñada, o sea, las normas en materia de transparencia como estaban diseñadas, estaba sirviendo o no al pueblo. Y dices, ok, ¿a qué le va a servir? ¿Para qué le va a servir? Él siempre ubicó el tema como que nada más servía para combatir corrupción y que, pues, como seguía habiendo corrupción, quiere decir que no servían. Bueno, lo dijimos aquí también la vez pasada. Lo que pasa es que la transparencia por sí sola no combate corrupción. Claro. O sea, si nadie pasa a ver a través del cristal lo que están haciendo adentro sus empleados. La radiografía. Exactamente. O sea, la radiografía no cura al hueso. Pues la transparencia es la radiografía y no va a curar la corrupción. Hay que revisar lo que hay para entonces combatirlo. Entonces, pretender arreglar el aparato de rayos X para combatir la corrupción, cuando el aparato de rayos X mal que bien servía para ver el mal. Para ver el mal, pues es un despropósito. Lo que tienes que arreglar es el traumatólogo que interviene, los fierros que usa, los medicamentos para arreglar el hueso roto. Lo mismo con la corrupción. La transparencia solamente es para ver la corrupción, no te sirve para arreglarla. Te sirve para ver que ahí está y entonces implementas
medidas como fiscalización adecuada a través de las auditorías. Ni siquiera las contralorías son para combatir corrupción. En este país hemos confundido mucho eso. Las contralorías son justamente órganos de control interno para que los titulares de las dependencias controlen mejor lo que hacen sus burócratas, compañeros, subalternos, y entonces ir corrigiendo cosas. ¿Inhiben corrupción? Pues sí, si el titular quiere hacerlo. Sí, porque también pues la mayoría de los titulares, cuando hay corrupción, es porque se están haciendo patos. Porque tienen sus contralorías, pero no les hacen caso a lo que las contralorías les reportan. Y cuando viene la auditoría, que esas son externas, tienen que ver con lo que el Congreso hace y audita a todos los órganos del poder, ahí sí es cuando sabemos de señalamientos y empiezan los enjuagues, la famosa lavandería. Lavandería. A ver, Jesús, ¿qué tanto funcionaron las radiografías en este país? Las radiografías, como dice Paco, que otorgaba el Instituto de Transparencia o el INAI en su momento. Bueno, otra vez me voy a permitir salir del guión. Me parece que funcionaron muy bien y en su momento era lo que necesitaba este país, un buen aparato de rayos X que observara qué está pasando dentro. Y si queremos hacer un recuento de los éxitos, pues nada más y nada menos tenemos la estafa maestra, por ejemplo, claro, todas las investigaciones sobre corrupción que mexicanos como la corrupción hizo, en fin, puede uno reconstruir históricamente muchos éxitos de ese modelo, pero para mí el modelo se agotó en 2018. Es decir, en 2018 la radiografía resulta de que sí lograba encontrar el mal, pero te modificaban el mal. La verdad histórica de Ayotzinapa, por ejemplo. La famosa lavandería, sí, que habló Paco. Ahí está. Esto es lo que pasó, esta es la verdad histórica. El COVID también. Cuando te miente el propio gobierno, de nada te sirve tener un aparato de rayos X que lo que ve es falso, porque alguien está falseando la información. López Obrador decía, ni un solo árbol se va a cortar en el Tren Maya. Fue falso. Entonces, era el momento de replantear, o es el momento de replantear un modelo distinto, sobre todo que apueste por la calidad de la información, su veracidad, para que ahora sí el aparato de rayos X pueda distinguir si está truqueado lo que está observando o no. Eso no estamos hablando, porque si te están truqueando, no solo los gobiernos, a cada rato llega al celular fake news y demás, son los problemas actuales que no nos dejan ejercer derechos y demás, y que ahora tendríamos que estar debatiendo eso. Nos hemos metido a defender al ITE y al modelo anterior, está muy bien, pero hoy por hoy los retos son otros. De acuerdo. Marcela, a ver, viene un proceso en el caso de Jalisco para revisar leyes secundarias. ¿Hay tiempo de hacer ajustes? ¿Hay tiempo de hacer propuestas y que las escuchen además? Híjole, pues mira, para empezar hay que modificar 19 leyes secundarias, principalmente la ley de transparencia, la ley de archivos y la ley de protección de datos personales. En esencia hay un montón más de leyes secundarias donde se van a tocar pequeños ajustes. Tiempo probablemente es corto, o sea, evidentemente hay procesos legislativos de construcción de leyes. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, más o menos el proceso duró 1.5 años, ¿no? O sea, obviamente en un ejercicio también de parlamento abierto, con participación de académicos, de periodistas, especialistas. En este caso, digo, pros y contras, ¿no? Afortunadamente ya se había realizado desde enero pasado una serie de foros, o sea, en promedio 15 foros, donde participamos especialistas, periodistas. Esa información incluso ya está documentada, ya la Secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción procesó esa información. Entonces, digo, si hubiera voluntad prácticamente de incorporar toda esa información y toda esa expertise y todo ese conocimiento, yo creo que podría ser eso posible. Habría que ver sobre todo más bien la voluntad política de el Congreso, de si dan posibilidad o no de hacer esos trabajos o incluso de invitar a una serie de expertos para ello. Tú mencionabas que la ley permitía que los estados hicieran ajustes un poquito más, digamos, tropicalizados a las regiones. ¿Pero qué pasó en el caso de Jalisco?
Mira, pues para empezar, hay un grupo... Perdón, y te pregunto porque Jalisco tenía fama o ha tenido fama de ir siempre a la vanguardia en el tema de transparencia. Sí, pues mira, hemos estado involucrados, incluso originalmente la expectativa, tú recordarás en el programa pasado, era un tanto más alentadora respecto a lo que podrían las y los diputados retomar, ¿no?, como expertise. Eso no sucedió. En lo personal, creo que eso merma un poco pues las posibilidades o a lo mejor vislumbrar que pues esas recomendaciones en realidad puedan ser retomadas por el Congreso. No obstante, digo, la expertise y el interés tanto del Consejo Consultivo del ITEI como del Compromiso Jalisco está en la materia, está con la transparencia, porque de hecho el Congreso el 11 de abril pasado hubo un llamado, invitó alrededor de 50 o 60 investigadores, periodistas, hizo una mesa muy grande que fue un fracaso, y hay que decirlo porque fue una total decepción. O sea, todas las personas fuimos con mucho interés y veíamos con buena fe que el Congreso nos invitara a retomar un poco como cuáles podrían ser esos aportes. Para no hacer el cuento largo, nos citaron, no nos escucharon porque el diputado de la comisión que convocó asistió media hora y después se fue. Y a la hora de la hora aprobaron un dictamen donde incluso en la sesión menciona que las y los académicos estábamos de acuerdo con ese dictamen, cosa que no fue cierta. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema de la transparencia. Hasta su desaparición, el INAI contaba con aproximadamente 730 trabajadores a nivel federal y miles más en los organismos estatales. Solo en 2023 atendió más de 285,000 solicitudes de acceso a la información y resolvió más de 140,000 recursos de revisión. Además, la Plataforma Nacional de Transparencia registraba millones de datos públicos de dependencias, entidades federales y estatales. Esta plataforma es consultada por ciudadanos, periodistas e investigadores y representa una herramienta clave en la fiscalización del poder público. En el limbo, la transparencia en México es el nombre del programa que hoy estamos tocando aquí en Ruta 44, segunda parte de otro que habíamos también, arrancando el año, tocado sobre este tema. A ver, Vicente, en el tema de estos 5 meses, poco más de 5 meses de trabajo previo al Congreso, y ahora se abre una ventana de 90 días. Si no tomaron en cuenta 5 meses, ¿en 90 días se puede corregir la plana? Sí, hay que tener actitud positiva. Ya nos sirvió de experiencia lo que sucedió con la reforma constitucional en el Grupo Compromisos Jalisco. Asumo que en el Consejo Consultivo y otras organizaciones que nos han acompañado como Simtra, tenemos la tarea de tener lista una propuesta de reforma de ley de transparencia y protección de datos personales en no más de 10 días. La verdad es que tenemos un avance como del 80% de lo que hemos venido trabajando en estos meses. Yo creo que nos daremos prisa para terminarla y poder presentarla con anticipación suficiente. ¿Esto de qué nos tiene que servir? De que podamos estar como cuchillito de palo en el Congreso, dándole seguimiento con la comisión, con las fracciones parlamentarias y con las y los diputados en lo individual para tratar de que no nos pase lo que nos sucedió en la reforma constitucional. Y yo sí tengo expectativa de que de 10 cosas que planteemos, al menos unas 7 queden establecidas en la norma. Está bien. Sí, pues la verdad es que tenemos que hacer así, porque además es un proceso. 20. Carlos, tú recordarás, Paco, Jesús, Marcela es más joven que nosotros, pero esto nos ha pasado en al menos 5 ocasiones del 2021 a la fecha. Hemos tenido 5 o 6 legislaciones de transparencia. En alguna, Paco recordará muy bien, la verdad es que tuvimos un encontronazo muy fuerte.
con el entonces coordinador de la fracción de Acción Nacional, hoy regidor en Guadalajara de Morena, por una reforma legislativa a la ley, con Chema Martínez, con José María Martínez, con quien, en descargo de él, habla uno de manera franca, no le parecían las cosas y te decía, yo no creo que esto de la transparencia funcione así. Bueno, pues habla uno con claridad en el asunto, y tuvimos unas negociaciones largas, tortuosas en el Congreso. Ahí estábamos a las 2, 3 de la mañana. Ahí me tocó un día que mi carro se quedara encerrado en el estacionamiento de la plaza, porque creo que salimos y ya estaba cerrado. Pero no es la primera vez que nos sucede. Entonces tampoco es un camino que nos sea extraño. En este tenor cambian los actores, cambian los partidos políticos, pero funciona más o menos la estructura legislativa igual. Habrá que redoblar nuestro esfuerzo y nuestra apuesta para que seamos tomados en consideración. Dices que en 10 días podrían hacer una presentación. Una propuesta. Pero a ver, ¿la propuesta la harían a la gente o a los diputados? No, son dos cosas diferentes. Así lo hicimos al Congreso del Estado. Entregamos un oficio con la firma de las personas que estuvimos participando en estos trabajos y se lo entregamos al Congreso del Estado. Hay que reconocer que lo entregamos un día antes de la sesión de la comisión, porque nos enteramos de manera extraoficial que al día siguiente iba a haber sesión de la comisión, de comisiones conjuntas de puntos constitucionales y de transparencia. Ahora la intención es que podamos entregar este documento en 10, 12, 15 días a más tardar, para que el Congreso tenga 40 días del proceso de análisis y que puedan tomarse en consideración estas propuestas que hacemos. A ver, Paco, siempre y cuando no nos pase lo que pasó en la Constitucional, que de pronto quieren sacarlo. O sea, el problema con los diputados es que no programan sus trabajos, van muy a los intereses que se van presentando. Entonces, si a los 15 días, 15 días que nosotros podamos terminar, ellos de pronto se interesan en ya sacarlo y no nos alcanzan a escuchar porque dicen, no, ya lo queremos sacar, porque no son 90 días a fuerza, sí, es hasta 90 días. Sí, entonces, si ellos quieren, no, yo ya lo quiero mañana. No, ya, como dijeron en este programa que va a ser en 15 días, a lo mejor ya sesionan en una semana, ¿no? Exacto, ¿no? Ese es el problema, que tenemos legisladores que no son verdaderos representantes populares, porque si lo fueran, tuvieran una sensibilidad de escuchar a la sociedad. Efectivamente, nosotros no somos toda la sociedad, pero somos parte de la sociedad que está interesada en el tema y que además tenemos una experiencia en ese tema, por lo tanto deberían escucharnos. Y un poquito para acabar rápidamente también con la parte del ejemplo que hemos venido dando. El modelo de transparencia en este país está transitando, o decidieron transitarlo, de que teníamos un aparato de rayos X bueno, avanzado, reconocido en el mundo. Es que es muy caro ese aparato, vayámonos por las generaciones anteriores de aparatos de rayos X, cuando debimos habernos ido ya por instalar un tomógrafo de emisión de positrones para poder ver con claridad todo y detectar las mentiras. ¿Sí me explico? Ya claro. Me perdí, Paco. El tema es que, tecnología, claro, una mayor, sí, algo que pudiera ver con claridad todo y distinguir los problemas de corrupción y los problemas de las mentiras y de las posverdades. Al transitar de esta manera, lo que pretendíamos en el Grupo Jalisco era que, vamos instalándole módulos a este aparato de rayos X viejito que nos han impuesto desde la Federación, agregando módulos que lo mejoren, que lo hagan más capaz de ver problemas de corrupción, ayudar a la gente a ejercer sus derechos, darle información simple mediante inteligencia artificial para que puedan usar la información pública. A ver, esperemos lograrlo. Estamos hablando de transparencia. ¿Por qué en este afán de ser transparente no lo informan también a la gente? No convocan y lo hacen abierto antes de llegar a los diputados para que tengan el respaldo de la gente, quiero suponerlo. Es correcto. El gobernador lo intentó y sí, esta parte de consulta era algo debido. Los diputados hacen este intento ridículo que más bien ya nos molestó a los ciudadanos que estábamos participando, porque fue una grosería de que nos invitan, se salen, nos quedamos hablando entre nosotros como si tuviéramos una reunión de trabajo nuestra. Claro. Luego aprueban sin tomar en consideración nada de lo que dijimos y dicen que sí. Y dicen que sí los tomaron en cuenta. Que sí nos tomaron en cuenta, pues porque nos prestaron un salón del Congreso para reunirnos a platicar. A ver, Jesús, hace un momento estuviste hablando tú respecto al tema de la transparencia. ¿Para qué es la transparencia? Quiero suponer, si no se combate la corrupción como debe ser, pues no sirve de nada.
Pero en esta coyuntura que estamos viviendo en México, cuando modifican el Poder Judicial también, que supone que ahí está la herramienta para combatir la corrupción, ¿cómo ves tú el panorama en este momento? Muy complicado porque mantenemos el esquema de derechos, pero, lo voy a decir así, nos cargamos las garantías. Y si un derecho no tiene forma de garantizarse, realmente es un derecho vacío, es un cascarón. Y con lo que hemos estado viendo de desarticular ese modelo de garantías, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, autoridades reguladoras, capturas además de instancias e instituciones, lo que nos estamos quedando es sin Estado. Y eso sí tendría que preocuparnos porque ante retos nuevos nosotros estamos dando pasos atrás. Y prescindir del Estado, prescindir de instituciones garantes, lo que hace es vaciar de contenido a los derechos finalmente. ¿Se habla 20 años hacia atrás? Yo diría que esto es peor porque 20 años hacia atrás estábamos construyendo algo, pero ahora se derruye sin una hoja de ruta que levante un modelo, un régimen distinto. Y esto también finalmente es un problema para las propias autoridades. Yo tengo la esperanza, o más bien soy optimista, no con el Congreso. Ahí me distingo de Vicente, que él es optimista. Yo no, yo soy pesimista con el Congreso, soy optimista con los municipios. Porque los municipios ahora, como dejaron la Constitución tan abierta, únicamente cortaron y pegaron la reforma nacional en la local. Ahora los municipios a través del 115 tienen toda la cancha libre, quiero ver qué va a hacer Guadalajara y Zapopan, para ahora sí, en el ámbito de sus competencias, que les da mucha fuerza el 115, poder armar un modelo absolutamente innovador. Muy bien. Marcela, nada más una aclaración. ¿Cuál era el diputado que se fue a la media hora? ¿El presidente de la Comisión de Transparencia era? Alejandro Barragán. Alejandro Barragán. ¿Y el que nos invitó? El que nos invitó. Y se fue. Y se fue asumiendo, ¿no?, que había, había sesión del Pleno, independientemente, ¿no?, de que hubiera o tuviera otras responsabilidades, digo, o sea, simple cortesía, no hago yo una fiesta en mi casa, invito a mis amigos y les dijo, ay, me surgió algo más, me surgió otra fiesta más importante que invitarlos, ¿no? Entonces, creo que ahí se equivocaron la comisión, el diputado y más sobre todo con decir después, ¿no?, en esta sesión que nosotros avalábamos ese dictamen que se estaba aprobando. Sí. Y pues no, o sea, no estábamos ni enterados. Te iba a preguntar si estabas del lado de los optimistas o pesimistas respecto a lo que viene. Pues un poco de los pesimistas, porque sí, no se vale. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué estrategia para hacer visible esto? Pues mira, como mencionaba ya Vicente, nos hemos reunido 4 o 5 meses, hemos hecho, como quien dice, la fiesta aparte. Y hay muchas cosas que por ahí hemos platicado, hemos dialogado, incluso en temas de protección de datos personales, una ley, ¿no?, que nuestra idea un poco es proponer, ¿no?, a los diputados que pueda existir una agencia digital, porque coincido con lo que menciona Jesús respecto de que el primer paso de la rendición de cuentas pues es la información. Y cómo tenemos información fidedigna si no es con una buena política de gestión de archivos. De hecho, o sea, a nivel internacional, los avances que se han dado en la materia, el primer artículo, como quien dice, el paso número 1, ¿no?, para tener un sistema sólido o consolidado de transparencia, de rendición de cuentas, son los archivos. Claro. Que un poco esto se ha quedado de lado, no solo en esta reforma, sino incluso en las anteriores reformas, y que creo que eso no se está viendo, no se está poniendo como tanta atención en el tema de la gestión de archivos y en el tema de protección de datos personales, claro, que pues es un tema también de vanguardia, ¿no?, porque también con toda la tecnología que tenemos va a ser sumamente importante y relevante cuidar la protección y los derechos digitales de todas las personas. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
diversas organizaciones civiles y académicos han manifestado su preocupación por la desaparición del INAI. El argumento más repetido es que se elimina un órgano autónomo que servía como contrapeso del poder, y en su lugar se instala una figura dependiente del Ejecutivo, lo cual rompe con el principio de imparcialidad. La transparencia en México ha permitido revelar casos emblemáticos como la estafa maestra, desvíos millonarios en dependencias públicas y contratos irregulares. Para organizaciones como Fundar y Artículo 19, esta reforma representa el mayor retroceso en derechos ciudadanos en los últimos 20 años. En el limbo, la transparencia en México es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Marcela. Pues mira, un poco el panorama es incierto todavía. Esta reforma constitucional en Jalisco fue un tanto regresiva. Eso no quiere decir que todavía la batalla se haya perdido. Todavía hay mucho que hacer en las leyes generales por parte, ¿no?, del Consejo Consultivo del ITEI y también como integrante del grupo de Compromiso Jalisco, pues no quitaremos el dedo del renglón en este tema, seguiremos presentes. Un poco aprendimos, ¿no?, el juego, un poco los intereses en estos 5 meses. Trataremos, ¿no?, de buscar por todas las instancias o buscar métodos alternativos para lograr un poco que no se deje de lado las propuestas que hemos hecho, aunque pues habrá que ver hasta dónde pues nos toman en cuenta. Hace un momento tú citaste una propuesta, pero si puedes en unos segundos hablar de 3, 4 propuestas, las más importantes que hicieron, ¿cuáles serían? En primer lugar, que dentro del subsistema de Jalisco, el subsistema de transparencia, que esto ya está contemplado a nivel federal, que cada estado tendría que tener un sistema que sea como el eje rector de la política de transparencia, incluir a un consejo consultivo que esté formado por académicos, periodistas, actores sociales, esto como para, y que las propuestas, todavía no sabemos de qué manera, pero que esté ahí presente, y hasta ahí lo dejo, a lo mejor Vicente o Paco incorporan el resto de las propuestas. Muy bien, Vicente, tus conclusiones. Apenas acabó el primer tiempo del partido. Queda la segunda mitad, y aunque no le voy ni de lejos a ese equipo, pero a lo Atlas seguramente en los últimos minutos serán intensos, y ahí estaremos todos los que estamos en esta mesa junto con un grupo mucho más grande pugnando por el tema. Otra cosa que también es importante, abonando lo que dice Marcela, es que no es un esquema igual al de la Universidad de Guadalajara o el Poder Judicial, pero la propuesta es que los órganos internos de control tengan un presupuesto lo suficientemente funcional. No lo digo de manera peyorativa, pero seguramente 100 de los 125 ayuntamientos del Estado, el órgano interno de control, o sea, el Contralor o la Contralora, sustancia, investiga y sanciona, saca las copias y va por los refrescos a la tienda, porque la Contraloría es una sola persona. Ahora además va a tener que entrar a este esquema que hemos estado platicando. Entonces estamos planteando en la reforma legal que ningún órgano interno de control pueda tener un presupuesto menor al que tuvo en el periodo anterior. La lógica indicaría que queda igual o su presupuesto crece para que tenga las capacidades institucionales de atender toda esta gama de tareas más las que le estamos agregando con la reforma constitucional y legal. Abonándole a lo que dice Marcelo, que preguntaba sobre las propuestas que hacemos en particular en este sentido. Entonces, yo sigo optimista. Ojalá hagamos un tercer programa ya que tengamos la legislación aprobada para ver cómo quedó. El partido finalizado. Tendría que ser un presupuesto mayor, ¿no? Porque si el presupuesto ahora solamente habla de una persona, sí, claro, para ir a por los refrescos y hacer lo otro, tendría que ser siempre a la alza. Aunque la cadena es larga, porque si uno se va al presupuesto de Huejuquilla, pues tal vez es imposible que con ese presupuesto le asignes unas mayores capacidades a su órgano interno de control. Eso tendría que venir desde el presupuesto que aprueba del Congreso del Estado, tal vez incluso hasta etiquetado, para que no llegue a Caja General y se pierda en el camino. Muy bien. Francisco, tus conclusiones. Bueno, antes el tema de las propuestas,
Bueno, en el caso de la legislación secundaria, o sea, la ley de transparencia y las otras 18 leyes que deban o puedan ser afectadas, habría todavía el espacio para esta propuesta que teníamos desde la Constitucional, de que se creara el órgano descentralizado, especializado, porque autónomo no se puede, pero al menos especializado dentro de la Contraloría para resolver las inconformidades de las personas respecto de las solicitudes de información no resueltas favorablemente en la Contraloría. Eso lo podríamos meter, quizás no con la misma solidez y fuerza de que estuviera contemplado desde la Constitución, pero pudiera ir en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Así como una serie de propuestas como la parte de incorporar la participación ciudadana en el sistema estatal. No lo contempla la Constitución, pero pudiera ser a lo mejor una salida por ahí en la legislación secundaria que exploraremos en nuestra próxima reunión, para poder rescatar algo de lo que en la Constitucional no quedó. Conclusión, necesitamos de voluntades y pues no sé si en el Congreso la haya, porque hasta ahorita no parece, no nos dan señales de eso. El Ejecutivo pareciera tenerla por lo que nos invitó a colaborar desde hace meses, solamente que creo que esa voluntad se debe ver reflejada en que meta capital político en presionar al Congreso. O sea, tiene que hacer que el Congreso escuche a la ciudadanía, y yo lo lamento que sea así, que sea por la vía del Ejecutivo, porque la verdad es que las democracias deberían operar a partir de los congresos. O sea, yo soy más proclive a que cuando una sociedad es realmente democrática opera a través de sus representantes, no de sus ejecutivos. Claro. Sus ejecutivos concentrarían entonces demasiada legitimidad y poder, ¿no? Pero necesitamos que Pablo Lemus se ponga las pilas y nos eche la mano a escuchar, hacernos escuchar más bien en el Congreso a quienes, pues por desgracia, no parece que nuestra voz sea tan relevante para los congresistas. Entonces la conclusión es voluntad política, particularmente del Ejecutivo, para impulsar en el Congreso la reforma. Porque se habían escuchado, al menos se había oído por parte de la ciudadanía, que se iba a desaparecer el ITEI, pero iba a surgir otra estructura similar, etcétera, al menos al estilo Jalisco, pero no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Muy bien. Pero puede ser todavía. O sea, en esa parte soy optimista, no por los congresistas, sino porque el Ejecutivo sí lo dijo y pues yo creo que esa palabra empeñada la tenemos que hacer valer. Jesús, tus conclusiones. Bueno, yo no soy optimista en que salgan estas propuestas, ojalá que sí, pero no solo por el tema político y por la mala experiencia que hemos tenido, sino porque creo que es un modelo agotado. Es un modelo agotado que con las condiciones que nos puso la reforma nacional estamos tratando de hacer girar el cuadrado cuando es un cuadrado en una rueda, y creo que ese modelo agotado tiene que renovarse. Hoy por hoy me parece que en los municipios, bajo un esquema de gestión pública distinto, es decir, con un esquema de archivos fuerte, de digitalización absolutamente, con no todo un aparato de garantes, sino con un corto recurso de revisión de pocos días, donde, como operan en algunos otros países, todo es vía digital, administrativa y en el corto plazo. Yo quiero ver especialmente las propuestas de transparencia de los municipios más grandes. Tlajomulco siempre salía en primer lugar en los índices de Cintra. Yo esperaría que de ahí saliera una propuesta innovadora. Desde luego Zapopan, Guadalajara, que tienen el tema en sus agendas y pueden rebasar por la izquierda al Congreso. Ahí tienen ese caramelo que espero tomen la estafeta y demuestren que en el ámbito, en el nivel más cercano a la ciudadanía, se puede reformular un modelo distinto, sobre todo preguntándonos ya no tanto la transparencia, sino derecho a la información, ¿para qué? El 115 constitucional le otorga una autonomía a los municipios. ¿En eso te basas? Exactamente. El municipio, con los instrumentos que les dieron y con ese 115, puede hacer mucho todavía. Porque así como está la ley federal, hay una intromisión a la vida municipal, ¿es correcto? Absolutamente, ya lo comentaban aquí, el sistema recursal rompe competencias que están establecidas en la propia Constitución. Así es. Muy bien. ¿Algún comentario sobre este punto? A ver, Vicente. No, la verdad es que lo hemos dicho todos muchas veces, aunque sea un contrasentido, la reforma constitucional federal es inconstitucional. Aunque pueda sonar medio ridículo, pero la reforma federal
en la materia es inconstitucional. Nada más que luego soy como meme. Me acuerdo que las controversias y las acciones de inconstitucionalidad en este país pasaron a mejor vida También. hace como un año, y por ahí sí yo soy pesimista en lo que plantea Jesús. Pero en efecto es una ruta a explorar. Mira, con este optimismo desbordado de Jesús, veo que es el más optimista de todos porque cree en esa parte. Tendríamos entonces que esperar que los municipios se den cuenta de que la transparencia no solamente sirve para combatir corrupción, sino para algo que bien puso el régimen en la reforma apuntado, aunque no bien diseñado para ejecución, que es el tema de que la información sea útil socialmente. Eso es fundamental. Que le apueste a la calidad. Que le apueste a la calidad y la utilidad de la información. Sí. Así es. Calidad Pero es como pertinencia, lo puso como oportunidad. un arma de doble filo, no necesariamente para otorgar más información, sino probablemente para ocultar más Muy bien. información. Muy bien, pues la verdad es que vamos a tener que tener un tercer programa, si les parece. Ya definiremos entre optimistas y pesimistas quiénes son los rudos y quiénes son los técnicos. Usted sacará sus conclusiones aquí, quién es el rudo y quién es el técnico, pero bueno, si les parece, los convoco más adelante, ya que, como dice Vicente, sepamos el final del partido para tener otro encuentro, ¿les parece? Desde luego, muy bien. Veremos si entonces hubo un retorno a lo Atlas, ¿no? El último minuto. Y modificaciones a esta O a situación. los leones también. A los leones también. Así fue, O en la final. me quedo con esa analogía que hicieron de que se trata de una fiesta, ¿no? Vamos a ver si la fiesta termina bien o concluye, lamentablemente, con una terrible resaca. Ya veremos. El Malacopa es el problema. Podría ser. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Paco, muchas Gracias, gracias. Carlos. Vicente, muchas Un gusto, gracias. Carlos, Marcela, gracias. muchas Gracias por la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.